Bienvenidos al Grimorio. Historia original. Marvel, Reincarnated as Superman. Del autor. Nova escribe. Link en la descripción. Capítulo 101, Chapter 101, Goddess Descends, Bonus. Mientras la diosa Pantera hablaba con Daniel y Carol, T'Chaka y su familia estaban tan emocionados que apenas podían contenerse. La diosa Pantera no se había manifestado en casi 100 años, pero ahora había descendido una vez más, y nada menos que a través de su propio hijo. ¿Acaso eso no demostraba que su familia real estaba bendecida por el destino y destinada a gobernar Wakanda? Rápido, grábenlo todo. Esto será invaluable cuando llegue el momento de que T'Challa ascienda al trono. Vengo con buena voluntad. Lo hice hace varios años y lo sigo haciendo ahora. T'Challa habló con expresión solemne. Fui yo quien otorgó el poder de la Pantera Negra. La hierba en forma de corazón es simplemente el medio. Solo aquellos reconocidos por mí pueden recibir su potenciación. La diosa Pantera reveló con orgullo su contribución. Había descubierto que estos dos eran de lo más directos. Si ella misma no les explicaba las cosas, probablemente ni se darían cuenta. Más importante aún, aquel hombre se había fortalecido de nuevo, como si hubiera experimentado una transformación completa. Antes, era incapaz de percibir su existencia, y ahora, podía ver a través del espacio y acceder directamente a su reino divino. Si alguna vez perdía la cabeza e irrumpía en su reino divino, la diosa Pantera tenía la incómoda sensación de que tal vez no podría detenerlo. Así que por eso me diste ese lametón tan fuerte en aquel entonces. Carol apretó los puños mientras hablaba. Eso fue un ritual. Fue mi bendición para ti. Solo a través de él podías obtener tu poder. Si no me crees, pregúntale a T'Challa después. A él también le di una paliza. La diosa Pantera se apresuró a explicarlo, mientras le hablaba en secreto al alma de T'Challa en un tono mucho menos amigable. Chico, cuando vuelvas ahí fuera, será mejor que les digas que también te lamí la cara. Si no, HMPH. En ese instante, el alma de T'Challa se encontraba dentro del reino divino de la diosa Pantera, aunque aún podía ver todo lo que sucedía afuera. Al oír el tono amenazante de la diosa Pantera, T'Challa sintió de repente que estaba siendo tratado injustamente. En aquel entonces, apenas me dabas una lamida casual antes de apartarme de un manotazo. Pero, ¿qué podía hacer? Asintió y estuvo de acuerdo con la explicación de la diosa Pantera. Era creyente de la diosa Pantera, y todo su poder provenía de su bendición. ¿Cómo podría oponerse? Con voz baja, T'Challa añadió, Daniel es mi mejor amigo. La diosa Pantera hizo una pausa, y su tono se suavizó de inmediato. Yo te fortaleceré aún más. Gracias, diosa Pantera. T'Challa respondió respetuosamente. Por alguna razón, esas palabras le sonaron un poco extrañas a la diosa Pantera. ¿En realidad? Carol preguntó con recelo. La diosa Pantera liberó su control sobre el cuerpo de T'Challa, permitiéndole retomar el control una vez más. Él asintió. Así es. La diosa Pantera me otorgó la misma bendición. En el momento en que oyeron su voz, que era completamente diferente a la de antes, Daniel y Carol supieron inmediatamente que T'Challa había regresado. Diosa Pantera, ¿podrías dejar de poseer el cuerpo de mi amiga? Se siente un poco raro. Daniel finalmente habló. Él no veneraba a la diosa Pantera y tenía absoluta confianza en su propia fuerza, por lo que su tono fue bastante informal. Si realmente peleaban, no estaba claro quién acabaría cediendo. Además, Carol estaba justo a su lado. Daniel se negaba a creer que la diosa Pantera pudiera resistir una paliza propinada por los hermanos Carol y él mismo. Si de verdad era tan poderosa, ¿por qué se había quedado en Wakanda durante miles de años? Los dioses de Asgard gobernaban los 9 reinos, pero no parecían tan abrumadoramente poderosos. ¿Podría la diosa Pantera ser realmente más fuerte que los asgardianos? Daniel no se lo creía. Ahora que se había vuelto tan poderoso, ¿debía medir cada palabra que decía? ¿Preocuparse por herir los sentimientos de los demás? Lo sentía, no podía hacer eso.
Era como si hubiera ganado un premio gordo de lotería de la noche a la mañana. El hecho de que no se hubiera descontrolado por completo ya era un buen freno, pero sin duda se estaba dejando llevar. Todavía le quedaba un largo camino por delante, y su fuerza había crecido mucho más rápido de lo que la mentalidad necesaria para igualarla. Su humildad, su carácter afable, eran cualidades que reservaba únicamente para su familia y amigos, y para las personas a las que no podía vencer. Después de todo, cuando llegó el momento de ceder, cediste. Simplemente seguiste tu corazón. Antes de su transformación, Daniel había sido bastante respetuoso con el anciano. Ahora, estaba empezando a mostrarse un poco arrogante de nuevo. Como desees. La voz de la diosa pantera resonó directamente en la mente de todos. Daniel frunció el labio con desdén, aunque se vislumbraba un rastro de envidia. Esta supuesta diosa poseía toda clase de habilidades extrañas, igual que aquella anciana, la anciana. A diferencia de él, aparte de supervelocidad, superfuerza, un supercerebro, supervisión, superoído, y un montón de otros superpoderes. En realidad no tenía nada lujoso. Daniel nunca había querido ser un guerrero. Si hubiera tenido la opción, habría preferido ser un mago que blandiera un bastón mágico mientras repartía golpes. Tras acceder a la petición de Daniel, la diosa pantera desapareció brevemente. Un instante después, se abrió de repente un pasaje espacial dentro de la habitación y de él salió una pequeña pantera de pelaje negro brillante. Su pelaje negro brillaba intensamente. Era del tamaño de un gato doméstico. No tenía ni rastro de un aura majestuosa o divina. En cambio, lucía increíblemente adorable. Si Nick la viera, sin duda se enamoraría de ella y no podría resistir la tentación de acariciarla sin parar. La diosa pantera saltó sobre la mesa, alzó la cabeza con orgullo y preguntó, ¿estás satisfecho ahora? Daniel estaba muy satisfecho. En su forma actual, la diosa pantera era simplemente adorable. Sumado a que era una diosa, ya sentía la tentación de acariciarla. Su pelaje brillante parecía increíblemente suave. Con solo mirarlo, estaba seguro de que sería maravilloso tocarlo. Daniel no pudo evitar la tentación, realmente deseaba una mascota así, especialmente una que fuera una diosa. Tan solo imaginarlo bastaba para elevar su reputación por las nubes. Carol no dudó ni un instante. Tomó a la diosa pantera de la mesa y la abrazó. Seguía siendo tan intrépida como siempre. Con la fuerza suficiente, no temía a nada. ¿Qué estás haciendo, mortal? La diosa pantera entró en pánico y luchó desesperadamente por escapar de las garras de Carol. Desafortunadamente, Carol era sorprendentemente fuerte y no podría liberarse fácilmente. ¿Así que eres la pantera que vi antes? En realidad te pareces más a un gatito. Carol había olvidado por completo el terror que sintió al encontrarse por primera vez con la diosa pantera. Ahora simplemente sostenía a la gata en sus brazos y acariciaba su pelaje con alegría. Tu pelaje es tan agradable al tacto, exclamó Carol con una sonrisa. Un gatito divino es realmente diferente. Soy una pantera. Soy la diosa pantera. La diosa pantera forcejeó para levantar una pata en señal de protesta. Al oír a Carol elogiar la suavidad de su pelaje, Daniel no pudo resistir la tentación de acercarse y acariciarla. Tenía razón, era increíblemente suave. Incluso T'Challa, discretamente, extendió la mano y la acarició una vez cuando nadie miraba. El viejo rey y la reina también se vieron tentados, pero por reverencia a la diosa pantera, ninguno de los dos se atrevió a actuar. Mortal. Esto es una falta de respeto hacia una diosa. Tras escapar finalmente del abrazo de Carol, la ahora diosa pantera del tamaño de un gato saltó de nuevo sobre la mesa. Se acicaló cuidadosamente el pelaje revuelto con una pata antes de hablar. Carol sonrió. Entonces, diosa pantera, ¿qué te trae por aquí a visitarnos hoy a nosotros, simples mortales? La diosa pantera se sentó en la mesa. Primero se aclaró la garganta 2 veces. Ejem, ejem. Entonces dijo con gran seriedad, necesito su ayuda con un pequeño asunto. No me importa ayudar. Sigo agradecido por la mejora que me proporcionaste en aquel entonces.
Carol sonrió radiante. Pero tengo una pequeña petición. ¿Qué petición? Eres demasiado linda. Miau para nosotros. Si lo haces, Daniel y yo te ayudaremos. Imposible. La diosa pantera declaró con orgullo. Soy la noble diosa pantera. ¿Cómo podría imitar el maullido de una criatura tan inferior como un gato? Si no maullas, entonces no te ayudaré. Carol se crujió los nudillos, produciendo una serie de fuertes chasquidos. Ahora vamos a saldar cuentas por haberme cubierto la cara de baba cuando me lamiste en aquel entonces. Maullido. Chicos, si les gustaron los capítulos, dejen comentarios y votos. Además, hoy propongamos llegar a unos 700 votos. Y si quieres capítulos adicionales, no olvides visitar mi página de Patreon. Lleva 30 capítulos de ventaja respecto a la novela web y los capítulos son bastante largos, así que puedes echarle un vistazo. Patreon.com/Nova escribe. Capítulo 102, Chapter 102, Bast's Past. Miau. 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 La diosa pantera dejó escapar varios maullidos seguidos y de repente se dio cuenta de que en realidad le resultaba bastante satisfactorio. Era casi adictivo. Al ver que todos la miraban fijamente, la diosa pantera explicó, hacía tanto tiempo que no hacía eso que no pude contenerme. En el instante en que esas palabras salieron de su boca, incluso el viejo rey, que siempre había venerado a la diosa pantera, no pudo evitar que las comisuras de sus labios se curvaran hacia arriba. ¿De qué se ríen? El aullido de una pantera suena muy parecido al de un gato. Claramente ninguno de ustedes ha visto un documental sobre animales. La diosa pantera se infló con orgullo. De pie, con las patas delanteras cruzadas sobre el pecho, lucía tan adorable que carecía por completo de la dignidad que cabría esperar de una diosa. Carol sintió de inmediato el impulso de volver a tomarla en sus brazos. Sin embargo, en el instante en que extendió la mano, la diosa pantera, que ya estaba preparada para ello, la esquivó con agilidad. Mortales. Ni se les ocurra poner sus manos sobre el sagrado cuerpo de esta noble diosa pantera. Carol volvió a acercarse a ella, ya que le resultaba sorprendentemente entretenido burlarse de una diosa, y la diosa pantera simplemente saltó al suelo. Ya he maullado. ¿Me harías un pequeño favor? Al verla retroceder, Carol finalmente retiró la mano y asintió, indicándole que continuara. Por muy linda y frágil que pareciera, la había ayudado antes y la había hecho más fuerte, y Carol no había olvidado esa bondad. Durante su entrenamiento en la Fuerza Aérea, si no hubiera tenido una condición física mejorada, quién sabe cuántas dificultades habría tenido que soportar. ¿Habría transcurrido todo tan bien después? En el fondo, Carol lo entendía, aunque a menudo pecaba de exceso de confianza. Con la cola en alto, la diosa pantera se acercó al viejo rey y lo miró con sus ojos multicolores. T'Chaka lo comprendió al instante, se puso de pie y cedió su asiento respetuosamente. La diosa pantera asintió con satisfacción antes de subirse a la silla. El rey sí sabía comportarse, a diferencia de esos dos hermanos. No tienen absolutamente ningún respeto por una diosa, incluso el hijo de este anciano se ha corrompido. Mientras estuvo en mi reino divino, no paraba de hablar de su amigo Daniel. HMPH. Si no necesitara su ayuda, ¿los estaría soportando? Si no puedo vencerlos, siempre puedo esconderme. La diosa pantera lo pensó por un momento. En realidad, eso ya no parecía muy posible. Ella no tenía ni idea de lo que estaba pasando con esos dos hermanos, ya que cada uno de ellos era más fuerte que el anterior y estaban creciendo a un ritmo más rápido que un cohete, simplemente no era razonable. Recostada cómodamente contra el respaldo de la silla, la diosa pantera habló con pereza. Ya sabes que esta tierra alberga a más personas que yo. También hay otros dioses, el repugnante dios cocodrilo, el dios gorila y el dios león. Acechan en las sombras y necesito tu ayuda para enfrentarme a ellos. En ese momento, T'Chaka habló. Algunas tribus también los veneran, señor Pantera. La diosa Pantera le dirigió una mirada y T'Chaka, sabiamente, guardó silencio. La diosa Pantera pensó para sí misma,
como si no supiera que esos dioses malvados tienen adoradores. Si pudiera matarlos, ¿crees que dejaría que me robaran a mis seguidores? ¿Quién querría compartir creyentes si tuviera la opción? Ya me falta bastante poder divino. Para ser honesto, tengo curiosidad, dijo Daniel mirando a la diosa Pantera. ¿Cómo surgieron exactamente dioses como tú? La diosa Pantera era claramente diferente de los dioses asgardianos. Daniel tenía la sensación de que pertenecía a una existencia completamente distinta. La diosa Pantera pensó un momento y dijo, no hay ningún problema en contártelo. Entonces comenzó a contar su historia. Hace varios miles de años, no recuerdo exactamente cuántos. En aquel entonces, yo no era más que una pantera común y corriente, que vivía una vida despreocupada, hasta que un día, una enorme bola de fuego cayó del cielo. Lo llamaríamos meteorito, pero este meteorito era diferente, no pertenecía a este sistema estelar. Provenía de las profundidades del universo. Una mirada nostálgica apareció en los ojos de la diosa Pantera al aflorar recuerdos de su lejano pasado. Era un meteorito de vibranio y contenía una forma única de radiación cósmica. En el instante en que esa radiación atravesó mi cuerpo, comencé a cambiar. Adquirí inteligencia, comencé a pensar y mi cuerpo siguió creciendo cada vez más hasta que finalmente alcancé más de 10 metros de longitud. Los cambios físicos fueron solo secundarios, fue la transformación de mi mente lo que me convirtió en quien soy hoy. Y por casualidad, una vez salvé a una pequeña tribu, que me veneraron como a una diosa y me adoptaron como su tótem. Además, pronto descubrí que podía absorber la energía espiritual liberada durante sus oraciones, y a medida que me hacía más fuerte, mi poder espiritual evolucionó hasta convertirse en un mundo entero, que se convirtió en mi reino divino. Bajo mi protección, esa tribu prosperó y se fortaleció. Con el tiempo, se convirtió en la predecesora de la Wakanda moderna. Poco a poco, Wakanda y yo nos volvimos inseparables, pues cuanto más fuerte se hacía Wakanda, más fuerte me hacía yo también. Con la fuerza actual de Wakanda, debería haber podido caminar libremente por todo el mundo, pero entonces aparecieron esos detestables dioses malignos y me atraparon aquí. Experimentaron la misma radiación cósmica que yo y también adquirieron inteligencia. La diferencia radicaba en que no eran tan inteligentes como yo y nunca comprendieron que proteger a la humanidad era la clave para volverse más fuertes. Mientras decía esto, la voz de la diosa Pantera se tornó notablemente arrogante. Estaba claramente orgullosa de que su inteligencia hubiera superado por completo a la de los demás dioses bestia. Pero finalmente esas asquerosas bestias descubrieron mi secreto. Entonces, unieron fuerzas contra mí y me robaron a mis seguidores. Su voz rebosaba de ira. Arañó el aire con sus garras como si deseara destrozar a esos dioses con sus propias patas. Necesito que ustedes dos, hermanos, me ayuden a lidiar con ellos, aunque no son particularmente poderosos y si no se hubieran aliado, los habría eliminado hace mucho tiempo. Tienes la fuerza para derrotarlos. Te proporcionaré una barrera espiritual. Con su nivel de poder, no podrán dañarte mentalmente en absoluto. Entonces, mátenlos. Así podré usar sus cadáveres para fortalecer sus espíritus, y eso compensará la última debilidad que aún poseen ambos. Vuestros cuerpos físicos ya son increíblemente poderosos, de hecho, sois incluso más fuertes que aquellos dioses de más allá de este mundo que descendieron aquí hace 1000 años. Una vez que tus defensas mentales sean igual de fuertes, sinceramente no puedo imaginar qué enemigo podría oponérsete. Por favor, ayúdenme. Mi reino divino está demasiado desolado, y he estado solo allí durante demasiado tiempo. El tono de la diosa Pantera era totalmente sincero. Sin siquiera darse cuenta, había incluso un matiz de súplica en su voz. ¿Quieres salir?, preguntó Daniel. La diosa Pantera asintió. He observado este mundo desde mi reino divino durante demasiados años. Vi cómo Wakanda crecía lentamente hasta convertirse en lo que es hoy, pero he permanecido atrapado allí, solo pudiendo aparecer en Wakanda de vez en cuando, y finalmente, siempre vuelvo a caer en un profundo letargo. Puede que haya vivido miles de años, pero he pasado la mayor parte de ese tiempo dormido. Ahora quiero salir, quiero ver el mundo con mis propios ojos. Si esas bestias son eliminadas, todo cambiará.
Mi reino divino se expandirá y podré caminar libremente por todo el mundo. Ya no se limita solo a Wakanda. La diosa pantera dejó de llamarse a sí misma yo en el sentido divino para simplemente decir yo. Entonces, ¿me ayudarás? Quiero ver los paisajes de este planeta. Por supuesto que puedo, dijo Carol con una sonrisa. Me ayudaste antes y te devolveré ese favor, además. Una sonrisa se dibujó en su rostro, me encanta pelear. Se puso de pie y la ropa que llevaba puesta se transformó en su traje de combate. Adelante. Yo te ayudaré a deshacerte de esos dioses. Aunque, para ser honesto, nunca antes he luchado contra un dios. Ella miró a Daniel. ¿Vienes? Tenía muchas ganas de descubrir cuán poderosos son realmente los dioses. Daniel también se puso de pie. Él también quería hacer una de esas transformaciones instantáneas de traje. Desafortunadamente, aún no tenía un traje de combate. Necesito que Tony empiece a trabajar en nanotecnología, pensó Daniel. Capítulo 103, Chapter 103, One Punch. Gracias. Al ver a Daniel y Carol ponerse de pie, la diosa pantera expresó en voz baja su gratitud. Al pensar en escapar finalmente de su prisión, la emoción la invadió. Sentía como si todo su cuerpo estuviera a punto de flotar. No era solo producto de su imaginación, pues realmente estaba flotando en el aire. Volar así consumía más energía divina que caminar por el suelo, pero en ese momento, le daba completamente igual. T'Challa también debería venir. A mitad de camino hacia la puerta, Daniel habló de repente. Dado que la diosa pantera había dicho que matar a esos dioses traería beneficios, Daniel decidió llevar también a T'Challa. T'Challa era uno de los pocos amigos a los que consideraba verdaderamente cercanos, y Daniel no tenía intención de dejarlo fuera. Además, siempre lo estaba provocando y a menudo venía a robarle los nuevos trajes de combate. Daniel, sinceramente, se sentía un poco culpable por ello. Y T'Chaka empujó suavemente a T'Challa hacia adelante. Con Daniel cerca, no le preocupaba la seguridad de su hijo. Porque en ese momento, estar junto a Daniel era probablemente el lugar más seguro del mundo. Los tres, junto con la diosa pantera, cruzaron el portal y entraron en el reino divino de la diosa pantera. Todo el reino divino tembló violentamente, como si apenas pudiera sostenerse. La diosa pantera estaba visiblemente agotada, jadeando con dificultad, y explicó, existe un reino divino entre la realidad y la ilusión. Los seres vivos que entran en él le imponen una enorme carga. Tenemos que darnos prisa. Los reinos divinos de los otros dioses están cerca. T'Challa se encontró rodeado por una manada de panteras. La diosa pantera les echó una mirada. Son todos los panteras negras que han existido. Tras la muerte, se convierten en panteras y viven en mi reino divino. Han sido mis compañeros durante miles de años. Mis antepasados. T'Challa murmuró. Luego acarició suavemente el pelaje de cada pantera, y a cambio, las panteras le lamieron con cariño la palma de la mano. El reino divino se estremeció aún con más violencia, y parecía que podría derrumbarse en cualquier momento. Los he encontrado. La diosa pantera habló con urgencia. Vamos. Estaba empezando a sentir pánico de verdad. Si esa gente permanecía encerrada mucho más tiempo, su reino divino se derrumbaría, y eso le costaría la mitad de su vida. La diosa pantera miró a Daniel en secreto, por primera vez, se arrepintió de haberlos traído adentro. Ella deseaba presumir de su reino divino. Sin embargo, la mera presencia de Daniel le imponía una carga tan abrumadora que apenas podía mantener el reino. Era un trato terrible para ella. Este hombre pesa muchísimo. No puedo más. Apurarse. Salir. La diosa pantera los instó de nuevo. Ya le empezaba a sudar la nariz. Al salir del reino divino de la diosa pantera, el grupo llegó a otro reino. Había un bosque, un río y una vasta pradera. Tres entornos completamente diferentes se encontraban de una manera que resultaba extrañamente antinatural. Aquí es donde se quedan esos tres. La diosa pantera se secó el sudor de la nariz.
Yo los atraeré, y en el momento en que aparezcan, atacas. Dicho esto, avanzó sola. Su cuerpo comenzó a crecer gradualmente hasta alcanzar más de 10 metros de longitud. Entonces se enfrentó a la llanura abierta y gritó. Maullido. Sonaba sorprendentemente parecido a un gato. Solo que mucho más fuerte. En cuanto lo oyeron, Daniel y Carol estallaron en carcajadas. Ver a una pantera de más de 10 metros emitir un grito tan adorable era simplemente divertidísimo. Ninguno de los dos parecía remotamente nervioso. Completamente seguros de su propia fuerza, parecían más turistas que personas preparándose para luchar contra dioses. T'Challa, sin embargo, era todo lo contrario, cada músculo de su cuerpo se tensó. Se agachó ligeramente, mientras se le erizaba el vello corporal. Ya había entrado en modo de combate total. El ambiente era sofocante y se sentía como una pequeña barca a la deriva en un mar embravecido, a punto de volcar en cualquier momento. En el instante en que el maullido de la diosa pantera resonó por toda la tierra, el reino entero cobró vida. El río se agitó violentamente, y un par de ojos enormes emergieron de debajo de la superficie del agua. En lo profundo del bosque se oía el crujido de los árboles, como si bestias gigantescas se abalanzaran sobre ellos. Un rugido atronador surgió de las lejanas praderas. Comparado con el aullido felino de la diosa pantera, este rugido era mucho más imponente. Al ver que los tres la miraban, la diosa pantera resopló con desdén. El que hace más ruido es en realidad el más débil. Solo sabe ladrar. Los dioses verdaderamente poderosos son dignos, como yo. Elegante y discreto. La diosa pantera desfiló con gracia, mostrando una pasarela exagerada. Daniel la miró. Sinceramente, no puedo decirlo. Los pasos de la diosa pantera vacilaron por un instante. Luego continuó caminando con dignidad. No me rebajaré a discutir contigo. Liber. Un gorila blanco gigante emergió del bosque. En su mano sostenía un bastón negro de más de 10 metros de largo, pero era imposible identificar de qué material estaba hecho. Así que... El dios gorila blanco se burló. ¿Otra vez te pica la piel? Mientras hablaba, un cocodrilo de más de 20 metros de largo salió arrastrándose del río, y un león de tamaño similar se acercó también desde las praderas. Entre los tres dioses bestia, el dios gorila era el más fuerte. A pesar de su aspecto fiero, no se había atrevido a hablar hasta que aparecieron el dios león y el dios cocodrilo. Si hubiera sido una verdadera pelea 1 contra 1, la diosa pantera podría haberlos derrotado a los tres con tanta contundencia que habrían hecho que la llamaran reina. Por desgracia, el trío era increíblemente inteligente. Vivían juntos, comían juntos y nunca se separaban. Eran como tres amigos inseparables. Ustedes tres bestias no tienen suerte hoy, declaró triunfalmente la diosa pantera. Esta noche voy a cenar carne de león. Siempre le había molestado que el rugido del dios león sonara mucho más majestuoso que el suyo. Ambos pertenecían a la familia de los felinos, así que ¿por qué ese león tenía un rugido más imponente? Al mismo tiempo, ella gritó. ¡Ataque! Daniel miró hacia Carol. ¿Cómo deberíamos dividirlos? Me quedo con el león, dijo Carol con una gran sonrisa. Parece que quedaría muy bien como trofeo. La primera vez que Daniel y Carol vinieron en busca de Wakanda, Carol también había querido montar en un león. Bien. Yo me encargo del gorila. Daniel lo evaluó. Parece bastante resistente. Sus músculos sobresalían por todo su cuerpo, lo que le daba una apariencia inmensamente poderosa. Entonces me encargaré de ese estúpido cocodrilo. La diosa pantera mostró sus colmillos. Ya os he bendecido espiritualmente a todos, así que sus ataques mentales no os afectarán. En el instante en que terminó de hablar, los dos hermanos y la diosa pantera se lanzaron cada uno contra su oponente elegido. T'Challa se quedó allí plantado, completamente desconcertado. Estaba a punto de preguntar, ¿contra quién se supone que debo luchar? Enfrentándose cara a cara al dios gorila, Daniel sonrió y dijo, ¿así que tu arma es realmente tan resistente como parece? Su tono estaba lleno de burla.
¿Te atreves a desafiarme? Mortal. Blandió su enorme bastón directamente hacia la cabeza de Daniel. Solo con eso, era obvio que estos tres dioses eran mucho más débiles que la diosa Pantera. Cuando la diosa Pantera conoció a Daniel años atrás, inmediatamente percibió su gran poder. Estos tres no podían distinguir nada. En parte, esto se debía a la reciente transformación de Daniel, ya que su poder abrumador había quedado completamente controlado. El dios gorila derribó el bastón con un estrépito. Ni siquiera se molestó en mirar el resultado, pues tenía plena confianza en su propia fuerza. Nadie podía sobrevivir a un impacto directo de su arma, ni siquiera esa exasperante pantera. Así que, dando por hecho que Daniel estaba muerto, se preparó para retirar su bastón e ir a ayudar al cocodrilo. Entonces, se dio cuenta de que algo andaba mal. Su preciado personal se había vuelto repentinamente más ligero. Al bajar la mirada, vio a Daniel mirándola fijamente con el rostro completamente inexpresivo. A su lado, esparcidos, se encontraban innumerables fragmentos del bastón destrozado. Daniel ascendió lentamente hasta quedar frente a frente, sus miradas se encontraron. Los ojos del dios gorila se llenaron de incredulidad y luego de pánico. Los de Daniel, en cambio, solo reflejaban diversión. «Me pegaste una vez. Creo que es justo que le devuelva el favor con un puñetazo». Daniel habló con calma y, casi instintivamente, el dios gorila asintió. Lo siguiente que vio fue el puño de Daniel. Auge. Después de eso, el gorila no supo nada. El puñetazo de Daniel le atravesó el cráneo de un solo golpe, y toda su cabeza explotó, convirtiéndose en una masa informe. Daniel simplemente sacudió el brazo con indiferencia. ¡Qué débil! Así que a esto le llaman Dios. Pensé que aguantaría bien los golpes, pero ni siquiera sobrevivió a un solo puñetazo. ¡Qué decepción! Se giró para mirar hacia el campo de batalla de Carol y la diosa Pantera. Capítulo 104, Chapter 104, Sweet Revenge, Bonus. A diferencia de la batalla de Daniel contra el dios gorila, que terminó en cuestión de segundos, la lucha entre Bast y el dios cocodrilo fue muy reñida. Aún así, Bast mantuvo la ventaja. Moviéndose con increíble agilidad, rodeaba al dios cocodrilo, entrando y saliendo rápidamente, y de vez en cuando, sus garras dejaban otra profunda herida en su gruesa y resistente piel, mientras que el dios cocodrilo no tenía forma de contraatacar. Tras esperar pacientemente una oportunidad, el dios cocodrilo finalmente reunió sus fuerzas y se abalanzó, intentando aplastar a Bast con una mordida brutal, pero ella lo esquivó sin esfuerzo. En lugar de eso, le lanzó un coletazo, pero lo único que consiguió fue cavar una profunda zanja en el suelo, no pudo ni golpearla ni atraparla. El dios cocodrilo estaba empezando a perder la cabeza. Ya había comenzado a pensar en retirarse. De reojo, vio que al más fuerte de los tres dioses bestia le habían volado la cabeza de un solo puñetazo. Por suerte, tras matar al dios gorila, aquel humano simplemente se cruzó de brazos y se quedó allí observando la pelea. De lo contrario, el dios cocodrilo sabía que ya estaría muerto. ¡Roo! El dios cocodrilo lanzó un rugido furioso, imbuido de poder divino. El ataque espiritual dejó a Bast paralizada por un instante. Aprovechando la oportunidad, el dios cocodrilo se dio la vuelta y huyó hacia el río. Su plan era sencillo, escapar río abajo y no volver jamás a ese lugar maldito. Por desgracia para ella, no fue lo suficientemente rápida. Bast se recuperó en menos de un segundo e inmediatamente se abalanzó sobre ella, mordiendo la cola del dios cocodrilo y arrastrándola hacia atrás. Arrastró a la bestia, que se debatía, decenas de metros por el suelo sin aflojar jamás su agarre. Al mismo tiempo, sus patas delanteras se convertían en meras manchas borrosas mientras arañaba repetidamente el lomo del dios cocodrilo. En poco tiempo, su gruesa piel quedó desgarrada, dejando su lomo convertido en una masa informe de carne y sangre. Me robaste mis seguidores. Ustedes tres no paraban de confabularse contra mí. Te lo mereces. Bast murmuraba sin cesar mientras destrozaba al dios cocodrilo. Llevaba miles de años guardando resentimiento hacia los tres dioses bestia.
De no ser por ellos, jamás habría estado atrapada en su reino divino durante milenios. Abandonar su reino divino nunca había sido una opción, no solo su poder se habría visto gravemente mermado, sino que, tras miles de años de amargo conflicto, esas tres bestias jamás la habrían perdonado. Asimismo, los tres dioses bestia no tenían intención de abandonar la fe que habían establecido en Wakanda. Temían que, si la abandonaban, Bast los perseguiría de todos modos, por lo que los cuatro dioses permanecieron en un punto muerto durante miles de años. Garra tras garra, la respiración del dios cocodrilo cesó gradualmente. Una vez que estuvo segura de que estaba muerto, Bast finalmente soltó su cola. Escupió sangre al suelo, sus labios aún estaban manchados con la sangre del dios cocodrilo. Maullido. De pie, triunfante sobre el cadáver del dios cocodrilo, Bast lanzó un grito de victoria. Pero, lamentablemente, aún carecía de verdadero poder intimidatorio, ya que el adorable sonido felino simplemente no encajaba con la atmósfera. Bast, sin embargo, se sentía increíblemente majestuosa. Era la vencedora y, a partir de ese día, sería la única y verdadera diosa de Wakanda. La única pequeña decepción era que le dolían un poco los dientes, porque la antigua piel del dios cocodrilo había sido increíblemente dura. Al contemplar el cadáver mutilado, Daniel no pudo evitar suspirar con pesar. ¡Qué pérdida! Una piel de cocodrilo tan bonita, y la diosa pantera la ha arruinado. A juicio de Daniel, la diosa pantera era bastante débil. Había tardado muchísimo en matar a un cocodrilo, y encima le había destrozado la piel en el proceso. A diferencia de él, que lo hizo con un solo puñetazo en la cabeza, la piel del dios gorila permaneció completamente intacta. Ahora, se podría convertir en cojines para sillas, mantas, sábanas, y de esa manera, cuando él y Susan se pusieran un poco enérgicos, ya no acabarían rompiendo sus sábanas normales. Daniel se dio un pulgar hacia arriba en silencio. No desperdiciar nada, no pasaría necesidad, ya que no tenía sentido dejar atrás materiales valiosos. Aún así, el dios cocodrilo era enorme, aunque Bast le había destrozado el lomo, todavía quedaba mucha piel aprovechable. Daniel decidió de inmediato qué hacer con ella, fabricaría carteras, zapatos y cinturones de piel de cocodrilo, que podría usar él mismo o regalar. ¿Qué tan impresionante sería eso? Era la piel de un auténtico dios bestia, y decirlo en voz alta sonaba increíblemente genial. Le haré una a Tony, una auténtica cartera de piel de cocodrilo de Beast Guard. Nadie común y corriente podría conseguir algo así, solo alguien como yo. Y después de recibir uno, la primera persona en la que pensé fuiste tú, para eso están los amigos. Cuanto más imaginaba Daniel la reacción de Tony, más sonreía, pues ya podía visualizar la expresión en su rostro. Mientras tanto, Carol seguía allí jugando con el dios león. Bueno, decir que estaba jugando no era del todo exacto. Estaba sentada cómodamente sobre el lomo del dios león, agarrándose a su espesa melena y cabalgándolo. El dios león había intentado todos los métodos posibles para deshacerse de ella, pero nada funcionó. Incluso intentó azotarla con su cola, pero Carol esquivó cada golpe sin esfuerzo. Al final se dio por vencido. Después de todo, cada vez que la cola fallaba, terminaba golpeándose a sí mismo, y eso dolía mucho. Ja ja ja. Vamos, pequeño león. Corre más rápido. Carol se lo estaba pasando de maravilla. El lomo del dios león era mucho más suave que el de un león común, lo que hacía que el viaje fuera increíblemente cómodo. Tras forcejear durante horas sin éxito y al darse cuenta de que tanto el cocodrilo como el gorila ya estaban muertos, el león finalmente dejó de resistirse por completo. Simplemente se acurrucó en el suelo sin moverse. Súbete a mí si quieres. He terminado. Sabiendo que la muerte era probablemente inevitable, optó por conservar el último vestigio de dignidad que le quedaba. Moriría acostado. Levantarse. Vamos, levántate. Carol acarició la cabeza del dios león. Llévame a dar unas cuantas vueltas más. El dios león se negó a responder. Estiró sus 4 patas y se tumbó contra la tierra, pues quería despedirse por última vez de ella. Soy el dios león, el rey de las praderas, y jamás me convertiré en la montura de un humano.
Rugió desafiante en su interior. Aunque muera, jamás me volveré a levantar. Al ver que las caricias suaves no surtían efecto, Carol aumentó su fuerza. Incluso canalizó su energía cósmica en sus puños antes de golpear repetidamente la cabeza del dios león. Ella controlaba cuidadosamente su poder. Los golpes le dolerían, pero no le causarían heridas graves. ¿Te levantas o no te levantas? ¿Te levantas o no te levantas? Siguió golpeando sin cesar hasta que la cabeza del dios león quedó casi enterrada en el suelo. Tras más de 1 minuto de golpes implacables, el dios león finalmente se rindió. Lentamente se puso de pie y, meneando la cola obedientemente, llevó a Carol dando varias vueltas por los alrededores. Los golpes le habían dolido demasiado y ya no podía soportarlos. Bojú. Carol vitoreó emocionada, animando al dios león a correr aún más lejos, y solo después de casi media hora, finalmente lo montó de regreso. Al saltar de su lomo, encontró al dios león bajando la cabeza obedientemente. Al ver esto, Carol simplemente le acarició la cara. ¿Sabes? Ya casi no quiero matarte. La cola del dios león comenzó a menearse frenéticamente. Ya había olvidado todo lo que había jurado antes. Ahora, de repente, sentía que ser la montura de Carol no era tan mala idea después de todo. Al fin y al cabo, una vida vivida en la vergüenza era mejor que una muerte orgullosa. León asqueroso. En el momento en que Carol bajó, Bast fulminó con la mirada al dios león. Hoy voy a comer carne de león. Al oír eso, el dios león no se atrevió a replicar. En cambio, se escondió inmediatamente detrás de Carol e incluso frotó su rostro contra el de ella en un descarado intento de ganarse su favor. ¿No podemos no matarlo? Carol pensó un momento antes de preguntar. Me cae bien. Luego añadió rápidamente, por supuesto, si mantenerlo con vida les impide escapar, aún así lo mataremos. Carol sabía lo que más importaba, había prometido ayudar a la diosa pantera y tenía la intención de cumplir esa promesa. Era que ahora le gustaba de verdad ese león. Era cómodo para montar, increíblemente rápido y sorprendentemente obediente. Detrás de Carol, el dios león la miraba con ojos profundamente afligidos. Empezaba a lamentar haber permitido que Carol lo montara, pues incluso después de llevarla durante media hora, aún no había podido salvar su propia vida. Espera, ¿acaso esto no era básicamente dejarla montarlo gratis? Al reflexionar sobre ello, el dios león se sintió profundamente agraviado. Chicos, si les gustó el capítulo, dejen algunos comentarios y piedras. Además, intentemos llegar más alto hoy, tal vez 150 piedras para el capítulo extra. Y si quieres capítulos adicionales, no olvides visitar mi página de Patreon, lleva 30 capítulos de ventaja respecto a la novela web y los capítulos son bastante largos, así que puedes echarle un vistazo. Patreon.com/Nova escribe. Capítulo 105, Chapter 105, Final Authority. Bast miró fijamente al dios león durante un rato antes de finalmente agitar una pata. Olvídalo. Ya no voy a comer carne de león. Con solo ver esa cara de tonto, me doy cuenta de que probablemente no sabe muy bien. Entre los 3 dioses bestia, el dios león siempre había tenido el rugido más fuerte, pero en realidad, era el más débil. Nunca le había causado muchos problemas a Bast. Siempre que los 3 dioses bestias se unían contra ella, el dios león se mantenía al margen, rugiendo un par de veces y desempeñando un papel secundario. Era solo un lacayo. La única razón por la que Bast había querido comérselo era porque su rugido sonaba mucho más majestuoso que el de ella. Claro que jamás admitiría que sentía un poco de celos. Hace siglos que no necesito comer, así que hoy te perdonaré la miserable vida, estúpido león. La diosa pantera habló con pereza. Se dio cuenta de que a Carol le gustaba de verdad el dios león, y puesto que era así, decidió hacerle un favor y dejar vivir al león. Su vida podía salvarse, pero su reino divino era un asunto completamente distinto. Originalmente, Bast y los 3 dioses bestia compartían la fe de Wakanda. La autoridad divina sobre Wakanda se dividía entre los 4.
Bast poseía más del 70% de esa autoridad y los 3 restantes compartían lo que quedaba. Aunque poseía la mayor parte del poder, su autoridad nunca había sido completa. Por eso permaneció atrapada en su reino divino durante miles de años. Ahora que 2 de los 3 dioses bestia habían muerto, si absorbía también el reino divino del dios león, su autoridad sería completa. Entonces, sería libre de ir a donde quisiera. En cuanto al dios león, perder su reino divino lo debilitaría drásticamente. Pero no moriría, y ese sería un desenlace perfecto para todos. Tras miles de años de enemistad, ninguno de ellos había vuelto a confiar en el otro. Ahora, sin embargo, Bast había alcanzado la victoria absoluta y, como vencedor, ya no había necesidad de matar al dios león. Sin su reino divino, su fuerza seguiría disminuyendo. Mientras tanto, Bast se haría cada vez más fuerte y el dios león, que nunca había podido derrotarla, dejaría de ser una amenaza. Además, los felinos comunes no poseían inteligencia, vagaban por la vida guiados únicamente por el instinto, y, estrictamente hablando, la diosa león era una de las suyas. Está decidido, le perdonaré la vida a este idiota. De todas formas, no podrá causar ningún problema. Lo dejaré para que Carol lo atormente. ¿Quién sabe? Quizás sea incluso peor que la muerte. Jaja, soy un genio. Bast se felicitó en silencio. Llegados a ese punto, ya no se refería a sí misma como yo en el sentido divino y elevado cuando trataba con Daniel y Carol. Su dignidad se había desvanecido por completo y había decidido que ya no tenía sentido fingir. El dios león asomó con cautela su enorme cabeza por detrás de Carol y, por primera vez, habló. ¿En realidad? Su voz denotaba incredulidad y un deleite inconfundible. Claro que, teniendo en cuenta el tamaño de su cabeza, esconderse detrás de Carol era completamente inútil. Él solo sentía que se escondía. Su cuerpo medía más de 20 metros de largo, y solo su cabeza medía 3 o 4 metros. Carol apenas medía 1,80 m, así que era imposible que pudiera ocultarlo. El dios león lo sabía perfectamente. También comprendía que, tras perder su reino divino, probablemente pasaría el resto de su vida sirviendo como montura de Carol. Pero, sinceramente, no le importaba. ¿Quién no preferiría vivir a morir? Además, esta mujer era increíblemente poderosa, así que sin duda lo mantendría a salvo. Sin la carga de su reino divino, ahora por fin podía viajar a donde quisiera. Quizás, incluso podría encontrar una manada de leonas en las praderas, después de todo, era macho. En ese momento, el dios león había olvidado por completo cualquier dignidad que alguna vez poseyó como dios. Si sigues hablando, te mataré. Bast espetó irritada, este estúpido león tenía el descaro de dudar de ella. El dios león inmediatamente volvió a esconder la cabeza tras Carol. Decidió que guardar silencio era probablemente la opción más inteligente. León tonto, no te resistas ni un instante. Voy a fusionar tu reino divino con el mío. Bast anunció, y detrás de Carol, el dios león asintió frenéticamente como una gallina picoteando un grano. Bast inició el proceso, absorbiendo primero los reinos divinos del dios gorila y del dios cocodrilo. Con ambos dioses ya muertos, esa parte era relativamente sencilla, además, si no los tomaba ahora, esos reinos divinos acabarían disipándose por sí solos. Cuando finalmente comenzó a absorber el reino divino del dios león, de repente exclamó. Pervertido. Los 2 reinos divinos anteriores habían sido exactamente como ella esperaba. El del dios cocodrilo solo albergaba pensamientos de comer, y el del dios gorila solo contenía peleas. Pero el dios león era completamente diferente. Estaba completamente lleno de leonas. Cuando Bast absorbió un reino divino, también heredó los recuerdos de todo lo que había sucedido en su interior. Lo que vio fueron escena tras escena del dios león afanándose en crear cachorros de león. Cada recuerdo era nítido y sin censura. Bast pareció profundamente disgustada durante un buen rato. Dirigió una mirada de absoluto desprecio hacia el dios león. No me extraña que este idiota sea el más débil. Por eso se ha agotado. Tras absorber por completo el reino divino del dios león,
Bast flotó lentamente en el aire. Su pelaje se volvió aún más brillante, y los músculos definidos que antes cubrían su cuerpo desaparecieron gradualmente bajo una capa más suave. Su cuerpo entero creció notablemente, no porque sus músculos hubieran crecido, sino porque había engordado. Bast había comido demasiado y ahora no se parecía en nada a una pantera. Más bien parecía un gato doméstico de gran tamaño. Un gato grande y regordete. Aproximadamente una hora después, Bast descendió flotando. Alzó la cabeza con orgullo y rugió. Maullido. Por fin soy libre. No podía estar más feliz. Por fin, ya no estaría prisionera en su reino divino. Ahora, por fin, podía salir y disfrutar del mundo. El dios león, por otro lado, parecía completamente exhausto. Daba la impresión de ser alguien a quien le acababan de extirpar un riñón. Se veía débil, apático y apenas podía mantenerse despierto. Su cuerpo nunca había estado en buena forma, y ahora, probablemente, estaba aún peor. La diosa pantera se encogió hasta volver a tener el tamaño de un gato doméstico. En ese momento, podría pasar fácilmente por un gato común. León tonto, tú también te encoges. Bast dio la orden enérgicamente. El dios león asintió obedientemente y se encogió hasta alcanzar el tamaño de un león normal. Más pequeño. Bast lo fulminó con la mirada. ¿Esperas que te mire? Agitó sus patitas regordetas de forma amenazante. El dios león se obligó a encogerse de nuevo, siguió encogiéndose, hasta que fue incluso más pequeño que Bastet. Carol alzó al pequeño dios león. Este parecía lastimeramente afligido mientras le lamía la mano antes de volver una mirada triste hacia Bast. Esa pantera me está intimidando, ese era claramente el mensaje que quería transmitir. Bast lo entendió de inmediato, ya que mostró los dientes y dejó escapar un gruñido bajo y amenazador. León estúpido. ¿Crees que tener a alguien que te proteja significa que ya no puedo vencerte? Si eso es lo que piensas, entonces solo estás soñando. ¿Cuántos días llevas conociendo a esos hermanos? Los conociste hoy mismo. ¿De verdad crees que eres más cercano a ellos que yo? Yo los ayudaba mucho antes de que supiera siquiera que existían. Bast pensó indignada. Estaba lista para saltar y darle un buen golpe al dios león. Qué descaro el de ese idiota, tratando de sembrar la discordia entre ellos. Se abalanzó sobre el dios león que Carol sostenía en brazos, con la intención de golpearlo con una pata. En cambio, Carol apartó a Bast con una sola bofetada, sin darle mayor importancia. ¿No viste lo débil que ya está el pequeño león y todavía intentas atacarlo? En la mente de Carol, su misión ya estaba cumplida. El dios león ahora era uno de los suyos. En cuanto a Bast, era simplemente una conocida. Este es mi caballo, dijo Carol mirando a Bast con seriedad. Y ya no tienes permitido atacarlo. Al oír esas palabras, el dios león cerró los ojos con satisfacción en el abrazo de Carol. Estaba demasiado débil y necesitaba un buen y largo sueño. ¿Cómo puedes hacer esto? Maullido. Bast tuvo de repente la terrible sensación de que, a partir de ahora, tal vez nunca volvería a tener otra oportunidad de vencer a ese estúpido león. Gracias por escuchar este capítulo. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias. Nos vemos en el próximo capítulo. Cuídense mucho, corazón negro.